Y un día le preguntaba, yo crecí, ya yo creo que salí de la secundaria cuando llegué a compartir un poco más con ellos a la casa. Y pues siempre era el rechazo y le preguntaba que ¿por qué no me quería? Porque ella siempre decía que yo le estorbaba, que yo le molestaba. En ese tiempo ella me dijo que no me quería porque yo había sido adoptada. Yo había pensado que realmente esa era la realidad, pero solo lo decía por coraje. Entonces ella me dijo que había pasado un animal lo había pasado cerca del basurero y que me había ido a tirar ahí. Yo siempre me reconocí alegre, amiguera, no sé, tal vez diferente, pero tampoco, eso chocábamos mucho. Ella y yo decía que pues yo era muy loca, que yo hablaba con todos, que por qué mis hermanas no eran así. No comprendía muchas cosas, realmente no entendía nada de lo que pasaba, hasta que un día le pregunté qué había pasado, por qué ella no me quería. Entonces mami compartió y ella dijo que ella había sufrido mucho, que yo me parezco a mi abuela, que mi abuelita le había pegado, que ella al verme a mí le reflejaba el rostro de mi abuela, la mamá de mi papá, y que yo siempre la contradecía, que yo era la hija más loca y muchas cosas así. Entonces me alejé con más razón, me alejé de ella y yo le decía que no era, que yo no tenía la culpa, pero ya era demasiado tarde. Ya yo sentía coraje, sentía tristeza, y yo me sentía no querida, me sentía abandonada. Transcurrió el tiempo y entonces había un joven que me gustaba y le decía, este joven me gusta, nunca aceptó, me dio una bofetada enfrente de él. Cuando eso pasó, yo le dije que la odiaba, que deseaba que se muriera. Y entonces no me dejó ser novia de ese joven y me sentí más dolida porque me había golpeado enfrente de él. Pero pues ya yo había dicho esas cosas malas. Y ella ya había hecho también su parte. Entonces creo que fue lo que me alejó demasiado. Yo tenía como 18 años cuando pasó eso. Entonces sigo en el transcurso del estudio y ya yo estoy muy separada de ella. Vivía con ellos, pero era más en la escuela. Entonces pasó el tiempo y seguía lo mismo. Nunca había un cambio. Nunca había un te quiero, nunca había un lo siento. Eran cosas como que le compro a las otras dos, pero a ti no. Pasó Navidad, pasaron tiempos así. Yo siempre preguntaba, ¿por qué a ellos les compras y a mí no me compras nada? Y mami siempre decía, porque gasto para ti, para tu escuela. Y yo decía que lo comprendía, que estaba bien, porque yo quería estudiar. Pero todo eso me alejó mucho de ella. Cuando cumplo 19 años, cerca de mis 20 años, conozco a un joven. Y sin conocerlo, me hago novia de él. Me voy con él. Y entonces recuerdo que era de día y yo le llamo a mi mami y le digo, me junté, me fui a vivir con un hombre. Ella me dijo, ¿por qué? Le dije, porque a eso me orillaste tú con tus rechazos, tú eres la culpable, ahora sufre como yo sufrí, sufre como yo
sufro por tu falta de amor. Me voy con este muchacho y ella me contesta, vente hija, no te quedes allá, tú estudiaste, mira, yo te puedo ir a traer, dime dónde estás. No acepté porque quise vengarme de lo que ella me había hecho sentir, de lo que ella me había hecho pasar. Me quedé con este joven por 2-3 semanas. Resultó que como me fui sin conocerlo, descubro que con la persona que él vive había santería, hacían santería, hacían juegos, hacían bailes. Entonces decido escaparme y decido irme porque en mi interior sabía que algo no estaba bien. Que sea como sea, mis padres me habían enseñado algo bueno y era respetarme, era quererme. Entonces yo me escapo, huyo de ese hogar, me voy para el pueblo donde nosotros somos. Regreso a mi casa con mi mamá y mi papá, pero no fui aceptada otra vez. Me rechazó mi mami, ella dijo, no te quiero aquí, vete. Te fuiste con un hombre, dijiste que querías vengarte, ahora no vengas aquí a llorar, quiero que te vayas. Ya no fui aceptada, entonces yo lloré mucho. Hablé con mi papi, le dije que yo no estaba embarazada, que yo quería quedarme. Entonces mi papi dijo que sí, mami decía que no, que yo tenía que buscar otro lugar. Entonces me fui con mi abuelita, su mamá de mi papá, estuve ahí 2 días, después regresé a la casa, pero ya todo había cambiado, ya no era, si la cosa estaba peor, ahora era todavía más. Yo no podía salir sola, siempre tenía que estar encerrada, todo era que yo tenía que obedecer. Entonces en el transcurso del tiempo, entre ese tiempo, casi cumpliendo yo los 20 años, como a los 7 meses, 8 meses, conocí a que ahora es mi esposo. Entonces, igual, a lo mejor solamente por buscar una salida, nos encontramos. No podía salir con él por lo mismo de que siempre estaba encerrada. Y él me decía, casi no me comunicaba mucho con él, solamente decía, ¿por qué no puede salir? Y no le decía exactamente el por qué. Entonces, un día, pues, él me gustó, él me atrajo. Y tal vez fue la salida, no lo sé. Hasta después lo vine a comprender. Me salí de la casa otra vez, me hice novia de él, nos hicimos novios a escondidas. Un miércoles fuimos novios 2 días porque el sábado me fui con él. Habían pasado 2 días, 3 sin conocerlo y me fui con él, decidí irme con él. Pero antes de eso, pues sí hablamos, dialogamos, le platiqué la situación, cómo estaba, porque yo no salía. Pero él me platica lo mismo de él. Él era drogadicto, él tenía el vicio del alcohol y acepté, tal vez por las ofensas, tal vez por el encierro, tal vez por la incompresión, y me voy con él. Me fui con él. Él no quería mujer. Él me había llevado a su casa porque su mamá le había dicho que él ya era grande, que él se iba a quedar solo si no llevaba una compañera. En los pueblos de nosotros muchas veces es así. Si ya tienes 20 años en adelante te dicen que ya te quedaste. Entonces, cuando yo me voy con él, su mami pues me vio con él en la mañana del día domingo y le pregunta, hijo, pero yo sabía que la novia era otra. Y se sorprendió mi suegra, que en paz descanse, pero aceptó, pero nada cambió.
todo fue empeorando porque él no respetaba. A pesar de lo que yo le había comentado, él se iba a los bailes, él salía con sus amigos, yo era la que me tenía que quedar en casa. Él tenía una pandilla de amigos y pues él se iba. Él se iba y un día mi suegra le llamó la atención y le dijo que por qué se había ido si él sabía que tenía mujer en la casa, sin darse cuenta que yo estaba atrás. Él contestó y dijo, yo no quería mujer, yo no quería traerla a la casa. Ella fue la que se vino, ella fue la que me vino a buscar, yo no la quiero. Tú querías una nuera, yo te la traje. Sin el que él se diera cuenta, yo escuché, me dolió mucho. Pero mi suegra me apoyó. Ella dijo, no hagas caso a lo que tú estás escuchando. Me embarazo de mi hija, la grande, que ahora tiene 18 años. Me embarazo de ella. Él se viene para Nueva York. Yo me quedo con mi suegra, nace la niña. Y entonces, después, yo me vengo para Nueva York. Él quiso apoyarme, que yo me viniera con él. Me vengo. Y se iba a venir la niña, pero se quedó. Porque cuando él me habló el día domingo para que yo me viniera, yo no estaba. Le había dicho a mi mami que me acompañara a que me llevara al santuario de la Virgen de la Soledad en Atlisco, de donde soy yo. Entonces, vamos, y cuando regreso, él ya había hablado muchas veces. Mi hermana me contesta y me dice, hermana, ya te llamó y tú no estás. Cuando yo contesto, mi error fue ponerle altavoz. Entonces mi mami escucha todas las palabras que él me decía, las ofensas, y también a ella. Entonces nos peleamos, terminé discutiendo con él. Mi mami desconecta el teléfono y entonces me dice, ya no te vas. Yo decidí venirme, le dije que por favor hablara con la tía, con su hermana de ella. Me vengo para Nueva York y entonces yo llego con la hermana de mi mamá. Él me va a recoger allá. Fue una diosidencia que yo encontrara a su hermana de él en el lugar donde yo había llegado. Y la hermana me da el número de teléfono donde él se encontraba con su otra hermana. Entonces yo le llamo, él va por mí, nos volvemos a reunir. La niña grande se quedó en México, yo me vengo para acá con él, inmediatamente quedo embarazada de la otra niña. Mi hija, la mayor, nació en el 2001, la otra nació en el 2002. Yo quedo embarazada, triste. Extrañaba a mi país, extrañaba a mi hija, extrañaba a mis padres a pesar de lo que había vivido. Pero me reuní con él. Y entonces pues siguió en lo mismo. La tomadera, las drogas, el alcohol, las mujeres. Pasa el tiempo y yo le decía vamos a casarnos, siempre decía que no, que eso era algo que no había sido para él. No aceptaba hasta que pasó el tiempo y mi suegro falleció. Entonces mi suegro fallece y él siempre había querido que nos casáramos. Mi suegra se viene para Nueva York. Entonces durante ese tiempo pues él me pide que nos casemos
y acepto, nos casamos por la iglesia.